de su kilómetro cero, ¿sí? No hay problema desde su kilómetro cero y lo van a hacer cada 20 metros, ¿sí? Porque en su perfil longitudinal cada cuánto están haciendo en su abscisado, según el video, cada 25 o 50. ¿O no han visto todavía? Ya creo que es cada 25, ¿sí? No hay problema en eso, como van a trabajar con su perfil longitudinal, 6 secciones, lo convencional de las secciones transversales se debe hacer cada 20 metros, ¿sí? En tramo recto. Ahora en curva, ustedes pueden ser un poco más minuciosos y pueden hacer ese intervalo cada 10 o cada 5, si es muy sinuoso su trabajo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para el proyecto es solamente 6 secciones. Tenemos 3, 4, 5 y 6 secciones. Estas secciones, ¿qué característica tienen? Que tienen un ancho de banca de 10 metros, ¿sí? Esto va a ser de 10 metros, por lo tanto, de su eje, 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Eso es lo que deben hacer. Entonces, ustedes se van a rayar líneas. A estas líneas se las llama líneas de muestreo. En Civil 3D están como los sample lines, ¿no? Para que tú definas. En Civil 3D es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tú ahí puedes ver rápido el corredor que te genera y puedes ver si es necesario alargar este sample line. En este caso, como nosotros estamos haciendo manual, no hay problema. Vamos a hacerlo solamente de 10 metros, ¿sí? De 10 metros. Y me equivoco acá, ¿sí? El anterior les dije, perdón, corrección. Esto de acá lo van a hacer como su ancho de banca, lo que tienen que evaluar es de 10 metros. Ustedes acá necesitan un poco más de datos. Entonces esto de acá va a ser de 20, ¿sí? De 20 metros, 10 a la izquierda y 10 a la derecha. Entonces sí, tomen muy en cuenta esto de acá, me estaba confundiendo. Entonces ustedes deben hacer cada 20 sus líneas de muestreo. ¿Y qué van a tener como resultado? Ustedes tienen que encontrar las cotas en cada uno de estos puntos. Lado izquierdo, lado derecho y el eje, ¿sí? Para cada línea de muestreo ustedes deben encontrar 3 cotas, ¿sí? Para cada línea de muestreo, 3 cotas. Lado izquierdo, lado derecho y su eje. Para cada línea de muestreo. Entonces, en este caso, ustedes ya saben interpolar cotas. Si es que no se acuerdan, igual tienen un video que está en el canal, por si no se acuerdan. Pero yo creo que sí, ya todos manejan esta parte. Entonces, tienen que encontrar estas cotas. Una vez que tú encuentras las cotas de todito, de tus 6 secciones, todo lo que tienes que hacer es empezar a dibujar cada una de estas secciones. Por ejemplo, yo esta de acá la voy a dibujar acá. Entonces, lo primero que tienes que hacer, por ejemplo, acá vamos a denotar rápido sus cotas. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que esta es la cota. No se van a confundir, por favor, son cifras muy grandes, difícil para hacer el ejemplo. Entonces vamos a hacer de cuenta que esta es la cota 50. Esta de acá, la 50 y la 49, vamos a poner. Y esta de acá, vamos a poner los 52. ¿Sí? Hagamos de cuenta que esas son las cotas que han encontrado para este corte, para esta línea de muestreo. Ahora, ustedes, aparte, estas cotas que están encontrando son las del terreno, sobre esta línea de muestreo. Muy diferente a la cota que tienen ustedes en su perfil longitudinal de su alineamiento. En este caso, podría coincidir, ¿sí? Pero ustedes se van a fijar bien en su alineamiento, de su subrasante, lo que ustedes han manejado en su subrasante, ¿sí? Porque en su subrasante ustedes tienen esto. Aquí las cotas y aquí las progresivas. Entonces, ustedes acá tienen su terreno y solamente esto es del eje lo que tienen, ¿sí? Y tienen su alineamiento. Ya han debido diseñar su alineamiento vertical. Entonces, si se dan cuenta, acá yo tengo una cota. Por ejemplo, en esta otra sección puede ser a 20 metros. Vamos de cuenta. A 20 metros
tiene mi alineamiento, tiene una cota, pero el terreno tiene otra cota, si se dan cuenta. Y es por eso que les va a ayudar mucho que ustedes hagan primero sus bandas, como está en el video que les mandé, ¿sí? En tus bandas tú tienes tus progresivas, tu cota roja, tu cota negra, y por ende tienes tu corte y relleno. Entonces ustedes tienen que diferenciar bien lo que es la cota de mi subrasante y la cota del terreno sobre el eje. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Alguien que no esté captando esta que estoy diciendo? Sí, me preguntan ahora, sí, chicos, porque luego me están preguntando por mensajes y todo aquello, no tengan miedo. Entonces está claro, ¿no? Entonces yo tengo una cota de mi eje, ¿sí? Vamos de cuenta, voy a dibujar, digo de mi subrasante. Mi subrasante que tiene un ancho de banca de 10 metros. De 10 metros, sí, de 10 metros. Y yo sobre esta tengo la cota de mi eje. También se dibuja su línea de eje central, ¿sí? Su center line. Entonces acá yo tengo una cota de terreno. Identifico casualmente esa mi cota de subrasante. Vamos a hacer de cuenta que es la cota 50, ¿sí? En este punto, ¿sí? Donde, y según la gráfica, igual ahí comienza mi terreno, cota 50. Por lo tanto, yo veo primero esta cota que he encontrado sobre mi eje. Igual del terreno vendría a ser esta de acá. Pero de mi lado derecho vemos que es 49. ¿Sí? Esos 49 ustedes van a graficarse bien. Estaría de su eje, ¿a cuánto? A 10 metros. ¿Sí? A 10 metros ustedes tienen esa cota de ¿cuánto? De 49. Esto igual a 49. Acá hemos dicho que es 50 igual del terreno. Y al lado izquierdo tenemos una cota de 52, que igual estuviera a 10 metros. 10 aquí, 10 aquí. Muy diferente a lo que tengo acá, ¿no? Ese es de mi ancho de banca. 5, 5. Entonces, aquí en el lado izquierdo tengo una cota de 52. Vamos a hacer de cuenta que es acá. 52. Ahora sí, yo ya tengo identificado las tres cotas que tengo justamente en esta sección transversal. Lo que me queda es dibujarme el terreno, que prácticamente vendría por acá. Ahora sí, ya tengo la sección transversal de mi terreno y ahí pueden entender por qué las líneas de muestreo siempre tienen que ser mucho más grandes a mi ancho de banca, ¿sí? En todo lo que va a ser diseñado mi faja de mi carretera, porque necesito un poquito más de dato para ver realmente hasta dónde corto o hasta dónde relleno. Y aquí entra muy importante dos datos más que deben tener en cuenta. Uno debe ser su talud. Entonces ustedes en los taludes deben tener dos datos: talud de corte y talud de relleno. Entonces para corte nosotros vamos a utilizar la misma relación que está en el libro. Generalmente se utiliza 1:1, ¿sí? 45 grados, pero en el libro te dice 2 verticales por una horizontal para corte, y para relleno te dice 2 verticales por 3 horizontales, ¿sí? Esa es la relación. Prácticamente tu talud en este primer caso estuvieras teniendo para corte 2 verticales por una horizontal, y para relleno para relleno te está diciendo 3 horizontales por 2 verticales. Entonces estos taludes ustedes deben acoplar a su dibujo. Por eso es que generalmente esto de cortes transversales se lo hace un planimétrico, porque en el planimétrico tranquilamente puedes dibujar, por ejemplo, en este lado yo tuviera corte, en este relleno. Entonces para esta sección voy a necesitar de ambos taludes.
Entonces acá en el milimetrado tranquilo te dibujas eso, esa relación de taludes. Te dibujas 1 centímetro si tú gustas, de 1 centímetro horizontal y 2 verticales, ¿no? Entonces ahí ya tienes tu talud. Aquí no está muy proporcionado, lo vamos a hacer bien. Entonces te puedes dibujar ese 1 por esos 2. Entonces ya tienes identificado tu talud. Lo único que tú debes hacer es trazarte una línea recta que una esos 2 puntos y lo estiras hasta que intercepte con tu terreno. Entonces, una vez que has interceptado con tu terreno, entonces ya sabes que este va a ser tu chaflán izquierdo, ¿sí? Es un dato que necesitamos de este punto. Necesitamos su valor tanto en Y como en X, ¿sí? Hasta el borde de la banca. Como en X. Y esto, para diferenciarlo del otro lado, se lo añade un sufijo. Estamos hablando del lado izquierdo, por eso le añades un sufijo I, para que no se confundan. XI y YI, ¿no? Entonces es por eso que los sample lines a veces, mientras más grandes sean, mucho mejor, porque tienes mucho más visión del terreno que vas a tener. Por ejemplo, si este sample line nosotros hubiéramos hecho solamente hasta esta parte, hubiéramos tenido la cota en este punto, no hubiéramos sabido realmente hasta dónde va mi terreno, ¿no? Es por eso que estos sample lines pueden variar, ¿sí? Para tener mayor precisión o menor precisión. Entonces, eso de acá ya hemos identificado gracias al talud. Lo propio es este otro lado, igual. Por eso les sugeriría que esto, si no lo hacen en milimetrado, no hay problema. En este caso, ustedes pueden hacerse 1 centímetro y 2 centímetros arriba. Entonces igual estuvieran encontrando ese talud. Ahora, si les gusta con transportador, no hay problema. Encuentran el ángulo solamente con estos catetos, ¿no? Entonces igual lo propio aquí te haces 3 horizontales por 2 verticales. 3 y 2. Ahí ya me está mostrando ese talud. Lo único que hago es trazarme una línea recta hasta que se intercepten. Y miren, ese es un ejemplo. Por ejemplo, acá nosotros no sabemos realmente hasta dónde llega, ¿sí? Es por eso este caso que les digo en Civil 3D, y ya no tienes este problema, ¿no? Tú tienes esto de acá, entonces solamente alargas tu sample line. Ahora, en este caso, si les ocurre esto, no pasa nada. Ustedes lo alargan y hacen de cuenta que este punto es este dato que han encontrado de 49, ¿sí? Porque estamos haciendo de manera manual, no vamos a poderlo hacer cada vez, ¿no? Otra vez encontrar las cotas y todo aquello. Lo importante es que se queden con el concepto. Entonces, acá ya vamos a asumir como 49, nada más. Entonces, acá tienen 52, 50 y tienen que esa cota de su subrasante igual es 50. Ahora, ¿qué les queda a ustedes para hacer el método de las cruces? Justamente para hallar las áreas. Generalmente lo que hacíamos en proyecto era hacer esto en milimetrado y que vean, ¿no?, cuántos cuadritos y todo aquello. El ingeniero Vera utilizar también el método de Gauss-Jordan, que prácticamente es lo mismo que el método de las 3 cruces. Solamente que en este caso nosotros vamos a hacer el método de las cruces. ¿Qué datos necesitamos? Justamente este YI, XI y lo propio para el lado derecho. Necesitamos el X hasta este punto, que le vamos a llamar XD, y necesitamos su altura también, que le vamos a llamar YD. Por lo tanto, esos datos ya podemos encontrar. También necesitamos el ancho de banca. El ancho de banca con el que van a trabajar en su proyecto igual es de 10 metros, ¿sí? Es otro dato que necesitamos. Una vez identificado esto, el método de las 3 cruces, vamos a hallar esas distancias. Y esta nada más nos va a hacer sumar, restar y utilizar los taluds. Las verticales sí podemos encontrar, nada más van a hacer la diferencia de cotas. Si se dan cuenta, acá ustedes tienen la cota 52. Lo propio, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes han llegado antes al talud, ¿sí? Es lo que les decía. No es realmente la cota 52, esta de acá, podría ser un poco más antes, la 51. Entonces, esto en milimetrado se puede obtener con mayor precisión. No sé si van a poder, a lo que he visto, he estado escuchando, eso sería mejor que trabajen en milimetrado para tener datos más asemejos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, igual no tuvieran que asumir 49, sino ya con el milimetrado van a poder ver realmente en qué cota están.
Ahora el problema es que a veces para salir y todo aquello, y no en todas las librerías tienen milimetrado. Entonces por eso les decía, no hay problema que lo hagan en hoja, pero háganlo bien, ¿no? Háganlo bien, y si les da el caso, entonces aquí asuman solamente el valor de aquí. Lo que quiero que entiendan que si hacemos bien esta parte, se debe hacer tal cual estamos haciendo acá, y encontrar los valores realmente de este punto y de este punto, ¿no? Que van a ir variando según hasta dónde corta mi talud, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que tenga alguna duda? No, no. Entonces, esto de acá lo van a encontrar en toda la diferencia de las alturas y YD solamente restando. 52 menos 50, ¿cuánto sería? Nada más que 2. De acá, 50 menos 49, este va a ser 1. Ahora sí ustedes pueden hallar esta XY, porque prácticamente aquí tienen un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde tienen el talud. Entonces la relación que deben hacer ustedes es la siguiente. Para este caso, para este XY, por ejemplo, puedes decir, como te dice el talud, 2 verticales es a una horizontal, como esta distancia y que has encontrado, que es igual a 2, es a este valor de XY. Entonces de acá ustedes van a despejar XY, ¿sí? Y XY, esto pasa aquí y todo esto pasa a dividir, prácticamente es 1, ¿no? Entonces tienes igual el valor de XY, que va a ser 1. De la misma manera encuentras este lado. Entonces, y aquí dices 2 es a 3, como YD, que es 1, es a XD. Entonces de acá ustedes pueden encontrar el valor de XD. ¿Y cuánto va a ser el valor de XD? Este pasa acá, 3 dividido entre 2, 1.5. ¿Sí? Entonces tienes el valor de XD, 1.5, y tienes el valor de YD, lo propio al otro lado. Ahora, ¿en qué se basa el método de las cruces? Tú partes de acá. Si se dan cuenta, este es el 0, así se maneja. Acá lo voy a borrar. En su grafiquita, este de acá es el 0. Acá es el menos 5. Y acá el 5. ¿Sí? Algo que recalcar y no había mencionado es que tanto tu eje X como, tu eje Y como el eje X, ustedes deben manejar la misma escala, ¿sí? Deben manejar la misma escala, porque estamos haciendo corte transversal. Ambas deben ser iguales, muy diferente a como se hacía en el perfil longitudinal. Lo que se hace es ver tu distancia y tus cotas mayores y menores, y en base a eso puedes hallar diferentes escalas, tanto para cotas como para progresivas. Pero en transversal no, es una misma cota. Entonces, acá ustedes la misma escala para ambos ejes. Ahora sí, ustedes pueden hacer el método de las cruces. Acá en 0 siempre se parte del eje, que se denota como un 0 porque es el center line. En 0, ¿cuánto es tu numerador? En tu numerador anotas esta alturita, y acá no tienes altura, es altura 0 prácticamente, porque la altura del terreno es 50 y tu subrasante es 50. Entonces aquí tienes 0. Luego te vas hasta el chaflán. Este de acá, este puntito es el chaflán derecho y este el chaflán izquierdo. Tú necesitas la distancia que hay desde el eje hasta el chaflán en X. ¿Cuánto sería? Sería 5 más este 1.5. Entonces, en el denominador ponen los X siempre. Sería 6.5. Y en el numerador, la altura que tienes en ese chaflán, que sería de 1, que hemos hallado. Lo propio haces al otro lado, al lado derecho. Necesitas la distancia en X desde el center line hasta este punto, hasta el chaflán, que sería 5 más este XY, que igual es 1. Vendría a ser 6 en el denominador, y en el numerador su altura, que vendría a ser 2. ¿Sí?
Y el artificio que utiliza el método de las cruces es que una vez que terminas de hacer esta evaluación, añades tanto al lado derecho 0 en el numerador y en el denominador b medios. Nosotros directamente podemos decir que b medios, ¿cuánto sería? 5, ¿no? B es igual a 10. Dividido entre 2, 5. Lo propio al lado izquierdo. Esto para cerrar todo este método de cruces. Una vez que tienes todo esto, tú vas a unir a partir del eje, que es numerador 0, denominador 0, del numerador líneas rectas, ¿sí? Así, en este sentido, diagonales. Diagonales continuas. Al otro lado, en este sentido, siempre del eje, de la evaluación que han hecho del eje. Una vez que tienen estas líneas continuas, oblicuas, en este sentido hacia la izquierda, en este sentido y hacia la derecha, en este otro sentido, se dibujan en el sentido contrario segmentadas, ¿sí? Segmentadas, segmentadas y segmentadas. Ahora sí, ustedes ya pueden hallar el área de esta sección. Como nada más es, vamos a poner área, va a ser igual a 1/2 de la multiplicación de ¿qué? Aquí ustedes deben multiplicar todas las que están unidas continuamente. Sería por las líneas continuas. Primero 5 por 2 más, esto también está con línea continua, 6 por 0 más, ahora esta es la de línea continua, 0 por 6.5 más 1 por 5. Y ahora sí, en el libro está anotado solamente a veces los positivos o los que realmente te dan alguna cifra. Los que están multiplicados por 0 ya lo sobreentiende el libro y ahí viene la confusión. Una vez que ustedes terminan de sumar la multiplicación de todos aquellos que están enlazados por una línea continua, ustedes deben restar las que están enlazadas por una línea discontinua. Ahora sí podemos empezar de este lado, no importa, menos 0 por 6.5 menos 1 por 0, que abajito lo vamos a hacer, menos 0 por 2 y menos 6 por 0. 6 por 0, ¿sí? Ya no se nota eso de ahí, pero prácticamente es esto. ¿Por qué les digo que lo hagan así, se acostumbren? Por más de que esto ya se sobreentienda las multiplicaciones por 0, porque cuando nosotros tenemos una sección mixta como esta, por ejemplo, acá nos hemos equivocado. Y bien que nos hemos equivocado. Esto de acá que hemos hecho vendría a ser para una sección que solamente tiene corte. Ahora, pero en este caso nosotros tenemos, en este lado tenemos corte y en este otro lado tenemos relleno, ¿sí? Entonces debemos encontrar dos áreas, ¿sí? Debemos encontrar dos áreas. Si hubiese tenido una sección donde tengo solamente en este caso solamente tuviera corte, ¿sí? Solamente evalúo un área, porque solamente tengo corte. Ahora, si yo solamente tuviera relleno, igualmente evalúo solo un área, porque tengo solamente relleno. Y en estos dos casos yo tendré que hacer de esta forma. Pero para este de acá es diferente. Vamos a borrar todo esto. ¿Sí? Entonces, para este de acá, ustedes lo que deben hacer es ver desde dónde a dónde yo tengo corte. Y esto lo ponen en esa su evaluación de cruces. Por ejemplo, es generalmente desde donde tengo en el numerador 0. Ahí quiere decir que hay un punto de inflexión de corte a relleno. Y es efectivamente, no justamente en nuestro eje. Hacia este lado tengo corte. Entonces acá en el libro se coloca de esta forma. Así hace la denotación. Hace una línea. Y aquí te menciona corte. Para que lo tomes en cuenta. Y hacia el otro lado tengo ¿qué? Relleno. Entonces en el libro te coloca así, relleno,
¿sí? Esta está hacia abajo en otros, no importa. Lo importante es que se den cuenta que a partir de donde tú tienes 0 en el numerador, quiere decir que acá es un momento de inflexión de corte a relleno. Entonces acá ustedes deben evaluar dos áreas. Lo vamos a hacer para que noten. Ya lo voy a borrar. Entonces deben evaluar dos áreas. Un área 1 que va a ser de corte, o directamente lo pueden poner área de corte. Siempre parten de un medio ahora sí empiezan a evaluar. A partir de acá, primero multiplican las que están enlazadas por una línea continua, que sería 0 por 6. 0 por 6 más 5 por 2. 5 por 2. Y restamos las que están enlazadas por una línea discontinua. Menos 0 por 2. 0 por 2. Y menos 0 por 6. 0 por 6. Ahí estoy poniendo abajito porque ya no se va a notar. Y cierran paréntesis. Hacen esta operación y van a tener el área de corte. Lo propio hacen para el relleno, pero tomando en cuenta nada más aquello que está en mi evaluación de cruces, lo que es perteneciente al relleno. Entonces, área de relleno igual partes de un medio por la multiplicación de los que están enlazados por una línea continua, sería 0 por 6.5 más 1 por 5 menos 1 por 0 menos 0 por 6.5. ¿Sí? Y así tienes los valores de ambos, de corte y de relleno. Entonces es prácticamente esto lo que tienen que hacer. Ahora, si solamente les dije que les pasa o solo corte o solo relleno, solamente tendrían que hacer una vez esta operación sin hacer este análisis de dónde tengo corte y dónde tengo relleno, como hemos hecho esta sección mixta, ¿no? Entonces, ya que tienes tú las secciones de todos los tramos, eso tendrían que hacer, esta evaluación tendría que ser para este primera, para este segundo y para las 6 secciones que tienen. Entonces, como ustedes tienen 6 secciones, hagamos de cuenta que ya han evaluado sus 6 secciones. La primera nos ha salido justamente esta de acá, la sección mixta. La segunda les puede salir esta de acá, esta sección en ladera. ¿Por qué se dice ladera? Porque justamente en un borde de la banca tienes chaflán 0, ¿no? Luego puedes tener una sección completa de terraplén. Tenías ya 3, luego puede ser otra vez un terraplén más grande. Luego puede empezar a disminuir y puedes tener esto de acá y otra vez otra mixta, ¿no? ¿Sí? Las 6 secciones. Entonces ya tienen las 6 secciones. De igual forma han encontrado su área de corte, área de relleno. Acá solamente tienes área de relleno y así para todos los casos. Ahora ustedes entre esta sección y esta sección que les es adyacente tienen que encontrar su volumen, y para eso está en su formulario bien claro estas tres ecuaciones. El trabajo aquí no es muy difícil, si se dan cuenta solamente reemplazamos L y las áreas. Para cada fórmula las incógnitas son L y las áreas, nada más. Lo que yo tengo que identificar es entre esta sección y esta sección cuánto de distancia hay, que vendría a ser el L. Entre esta sección y esta sección cuánto de distancia hay, que vendría a ser el L. Lo propio para las demás. Y si se dan cuenta, nosotros esto estamos evaluando cada 20 metros. Prácticamente este L para todos mis cálculos va a ser 20, ¿sí? Porque estoy haciendo
con 20 esta evaluación de mis sample lines, cada 20, 20, cada 20, otra vez, 20, otra vez. Entonces, esa es la distancia. Ahora, cuando estás en un proyecto, te va a variar en las curvas. En las curvas ya puedes utilizar 10, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí. Pero en este caso, las 6 secciones van a ser prácticamente con 20 si es que no empieza con ustedes de una curva. Ahora, si empieza en una curva, y es un dato muy importante, pueden ustedes elegir de un tramo recto para que no se complique. ¿Sí? En la curva se va a complicar un poco con lo que es el peralte que tiene o que debe llevar. ¿Sí? No tengo problema en que hagan de una sección recta las 6 secciones consecutivas. No tengo problema. Entonces ustedes tienen el L para todas sus áreas de volúmenes, que prácticamente va a ser entre este 1, entre este 2, entre este y este 3, entre este y este 4 y entre este y este 5. 5 volúmenes, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que deben hacer. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes primero? Es identificar cuál de estas 3 ecuaciones voy a utilizar. Y en este caso, en este primer caso, si se dan cuenta, solamente tengo un área de corte. Solamente hay un área de corte entre estas dos. Pero sí, entre las dos, en esta primera, tengo un área de relleno. Y en la segunda sección también tengo área de relleno. Entonces tengo área de relleno en ambos. Entonces lo que me tengo que fijar es prácticamente en las fórmulas ya puedo ir detectando. Esta está en función solamente de un área. Esta está en función de 2 áreas. Esta que está en función solamente de un área me va a servir para este de acá, donde solamente dependo de un área. En el otro lado, por ejemplo, acá la cubicación sería, si nos imaginamos, unimos esto de acá con este ancho de banca de acá, y tu cubicación sería esto, este terrenito que estás encontrando acá, ¿no? Todo esto sería lo que estás ubicando. Entonces tienes solamente un área, este lado no tienes área, entonces solamente tienes de dato un área, que es el área de corte. Entonces tú utilizas la fórmula del piramoide, donde está en función de área, longitud dividido entre 3. ¿Tienes estos 3 datos? Sí. Entonces fácil, para este dato utilizas el A por L dividido entre 3, ¿no? Eso vendría a ser, vamos a poner así, sería volumen de corte, sería el área de corte, por la longitud, que es 20, dividido entre 3, ¿no? Ahora, para esta otra área, vamos a ponernos cifras. Vamos a hacer de cuenta que esto es 20 metros cuadrados y esto de acá, 10 metros cuadrados. Entonces, el problema acá es que sí tengo 2 áreas y no sé cuál de estas utilizar. Muy bien puedo utilizar esta de acá, que está en función de 2 áreas igual, o esta de acá, que también está en función de 2 áreas. Y aquí es lo que quiero que se den cuenta. En esta parte, esta mi primera área, sí está sobre todo mi ancho de banca, ¿sí? Este es mi ancho de banca, el valor de mi ancho de banca, que es 10. Sí está sobre todo mi ancho de banca, ¿sí? Aunque esta parte, cabalito, termina en 0, pero está sobre todo mi ancho de banca. Ahora en este otro lado ya no. Sí, acá ya no está sobre todo mi ancho de banca, porque una sección es corte. Entonces acá tu alerta, entonces está variando el ancho de banco acá. Entonces por lo tanto, no son muy similares estas dos. Eso es sinónimo de que yo entre estas dos debo utilizar el volumen de relleno. Para este de acá voy a utilizar esta fórmula de acá, que es la del tronco piramoide. L dividido entre 3 y todo esto que está en función de 2 áreas. Y nada más reemplazar, ¿sí? Entonces acá vas a tener L, que va a ser 20 dividido entre 3. Todo esto por área 1 más área 2 más la raíz de la multiplicación de ambas. Área 1 va a ser 20 más área 2, que es 10, más la raíz, más la raíz de área 1 por área 2, que sería 20 por 10, ¿sí? Y hallas el volumen de relleno. Y ya está, ya hallaste el volumen de estas dos secciones. Ahora, si se dan cuenta, entre esta y esta,
Ahora la segunda va a ser entre esta y esta de acá, ¿sí? Solamente tengo, y vamos a estirar nuestro ancho de banca y podemos ver que la cubicación solamente me da lo que es relleno, ¿sí? Solamente tengo acá relleno, ¿sí? Todo esto, si se imaginan. Entonces solamente tengo relleno. Ahora sí, este es el otro caso. Entonces yo veo acá y utilizo la otra fórmula, porque me doy cuenta, esta de acá sí está sobre todo mi ancho de banca, esta también. Entonces en este caso sí utilizo esa que es la de prismoide, su volumen de relleno 2, si tú gustas, para que se den cuenta. Vamos a hacer de cuenta que este volumen es 30 metros cuadrados. Entonces va a ser igual a L por el promedio de ambas, ¿no? De ambas áreas. L, que es en este caso 20, igual, por área 1, que es 10, más área 2, que es 30, dividido entre 2, ¿sí? Y prácticamente esto es lo mismo. Ahora, cuando tienes corte, igual, no hay problema, ¿sí? Prácticamente son estos tres casos que tenemos de hallar el volumen. Y no se olviden que el volumen siempre está en metros cúbicos, ¿sí? Algunos se les va ese dato. Entonces, esto es prácticamente lo que tienen que hacer para el proyecto de sus 6 secciones. No sé si hay alguna duda, ¿sí? Prácticamente sería esto. De todas formas, yo voy a estar subiendo hasta mañana este ejercicio que les va a servir mucho mejor, porque acá está acompañado justamente, muy similar a lo que tengo en el proyecto. Está su alineamiento con su ancho de banca de su rasante en planta. Se ve el terreno, ¿sí? Los chaplanes prácticamente aquí te está mostrando. Eso sería la diferencia que no tenemos nosotros. Sus curvas de nivel y su perfil longitudinal igual de esa vista en planta. Entonces este video yo les voy a subir hasta el día de mañana. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho acá para el proyecto, ¿sí? Es un poco difícil así con mouse hacer todo esto, pero hemos intentado hacer esto para que vayan practicando para su examen también. Les va a servir para matar 2 de 1, ¿no? Y así ya no tienen que hacer en Civil 3D. Entonces, ¿tiene alguien alguna duda? Y lo pueden escribir o hablar, no hay problema. Así de todo lo que es esto de corte y relleno. No ve, chicos. Entonces, estaríamos quedando en esto, ¿sí? Luego de la aclaración final. Esta parte sería de su proyecto, ya no hacen Civil 3D. Y lo que quiero es, ejemplo, en los archivos que me van a mandar, por favor, no voy a estar y tal vez, a veces me mandan hasta 16 archivos, algunos me han mandado de lo que había pedido el anterior un poco, y les dije 6 archivos máximo, ¿no? Y les mostré un guía de presentación. Lo que ustedes van a tener va a ser su archivo DWG, su archivo en Civil 3D, ¿sí? No lo pongan a DXF, ese no sirve. Su archivo DWG, donde va a estar solamente su perfil longitudinal con sus respectivas bandas, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en DWG. De su archivo DWG, ustedes deben tener su plano en PDF, lo que me van a presentar ahí con su carimbo y bien centrado y todo lo demás, ¿no? Con su margen, su carimbo y sus leyendas, si ustedes gustan. Entonces, este plano va a ser de esto. Si alguien me quiere preguntar algo. A ver, les voy a mostrar, pero es que este no es plano, solamente es un ejemplo. No es plano. Les voy a mandar al grupo un plano de cómo deben presentar su perfil longitudinal, ¿sí? ¿Ya? No, solamente saco el nombre de plano, no es un plano, ¿sí? Entonces, les voy a mandar un ejemplo del plano. De todas formas, el video que les he subido está todo para hacer, pero les mando un plano en PDF para que ustedes vean cómo debe ser. Entonces, su plano de este respectivo archivo de WG, su informe, ¿sí? No hay problema que sea en PDF. En su informe debe estar todos sus cálculos, por más de que ustedes lo hayan hecho
en Excel, ¿sí? Ahí acomodadito en su informe. Lo que tienen que hacer es longitud vertical, sus replanteos de sus 4 curvas, sus peraltes y esta parte de sección transversal. Ahora en su Excel, lo que quiero es solamente un Excel donde esté con pestañitas, ¿sí? Replanteo curva convexa 1, o puede estar en una misma, ¿no? Todos sus replanteos de sus curvas convexas, en una misma todos los replanteos de sus curvas cóncavas, y en otra pestañita las longitudes de la curva, si es que lo van a hacer en Excel, ¿sí? Solamente un Excel en diferentes pestañas, ahí bien ordenado, ¿sí? Por favor, eso yo les pediría para que haya un poquito más de orden en la revisión. Eso más sería, y serían prácticamente 4 documentos, ¿sí? El DWG, su informe en PDF, su Excel donde va a estar todos sus cálculos y su plano de su archivo DWG. No me estoy modificando aquí el plano, ¿sí? Lo van a hacer en PDF. Porfa, esos 4 archivos, nada más. ¿Hay algún problema o es muy complicado esto de secciones transversales? ¿O lo han visto mucho? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguna? Ya, cada 2025. Acá de su plano planimétrico que tienen de la primera parte, todos tienen este planito, ¿sí? Todos tienen ese planito. Ustedes, esto de hallar las cotas que he dicho, se hacen líneas cada 20, ¿sí? Cada 20 metros. Una línea, otra línea, otra línea. Cada 20 metros serían 6. 6 líneas que se tienen que hacer. De estas deben tener un ancho de 20 metros. Si ustedes lo van a escalar eso, ¿sí? 20 metros debe tener esta línea. Quiere decir que de tu eje hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho tienes 10 metros en total, ¿no? 10 metros, 10 metros, y vas a buscar la cota justamente en este punto, en el lado izquierdo, eje y lado derecho, para esta primera. Para la segunda lo propio, lado izquierdo, eje y lado derecho. Así, ese es el trabajo. Y con lo que tú hayas las cotas, vas a poder hacer secciones para cada este punto. Este de acá que hemos hecho era para este, ¿no? Ahora, otra evaluación así, tienes que ser para este, ¿sí? Otro. Tú ya aquí ya verás si va a ser, cómo va tu terreno. Dependiendo de eso, vas a hallar las áreas. Para este de acá igual, para el tercero lo propio, hallando sus cotas. No sé si me dejo entender o está muy complicado o algo más que acotar. Está bien, Fernando, no te preocupes. ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto a esto? Está bien, ¿no, chicos? Entonces ahí quedamos, creo. Creo que ahí está bien. Entonces aquí estamos quedando, les subo esto, les mando un ejemplito de un plano. Si me anoto. Y eso sería. Entonces, el martes, por favor, chicos, a la hora estipulada y con recalco una vez más, 4 archivos, por favor. Solamente es DWG, su informe en PDF con todo lo que debe tener, su Excel, todo en pestañitas ahí adentro mismo, y su plan, nada más. Solamente esos 4 archivos. Y sí, nada más esos 4 archivos, no hay problema.